Hablando un poco de Baldomero Sanincano, ¿cuáles son los estudios más elaborados que se han hecho sobre este ensayista? De Baldomero Sanincano se ha hablado mucho, pero se ha escrito poco. En 2007, cuando cumple 50 años de muerto, prácticamente nadie habla de él. Cuando muere en 1957, el 12 de mayo, 2 días después de que caiga Gustavo Rojas Pinilla, la revista Cromos simplemente saca una nota con una fotografía del maestro, rescatando justamente el profundo diálogo que tuvo con los intelectuales de América Latina de su tiempo. De tal manera pues que solo hasta los años 90 se empiezan a producir unos estudios muy, si se quiere, superficiales, pero de todas maneras que anteceden de pronto a este estudio, que es un poco más, va más allá de esa superficialidad, que son por ejemplo los ensayos de Juan Gustavo Corda sobre Sanincano, o también los ensayos de Otto Morales Benítez. Realmente Sanincano fue muy bien recibido y muy bien homenajeado en los años 60 por el grupo de Mito, de la revista Mito, que dirigió Jorge Gaitán Durán, poeta y ensayista, al lado de Eduardo Cotelamus, al lado de Hernando Valencia Guelkel y otros poetas y ensayistas que consideraron a Sanincano como un maestro integral para ellos. Luego, por situaciones literarias, dado que después de los 60 se impone la novela a partir de la publicación de 100 años de soledad, el ensayo y sobre todo Sanincano terminan como relegados al último lugar de la casa literaria en Colombia. Me parecía importante entonces, de cara a los 50 años de desaparición de Sanincano, entregar este estudio que acompaña los esfuerzos que otras personas en Antioquia han hecho por situar críticamente a Sanincano. ¿Cuál es la importancia que tiene el ensayo en nuestro contexto? Hace unas semanas leí un ensayo del historiador y ensayista Jorge Orlando Melo de la importancia de Michel de Montaigne, que es, repito, el fundador del género ensayo, en relación con la educación. Montaigne, en el terreno del ensayo, está entregando un concepto de educación hacia 1590, distinto al concepto de educación medieval y que hoy es profundamente actual. Para Montaigne el saber es un saber inacabado, para Montaigne el saber no está lleno de verdades sino de certezas, para Montaigne y para otros el saber y la educación deben promulgar o propender por la formación de un sujeto integral, racional, pero también sentimental, y todo ello, lo inacabado, lo racional y lo sentimental, las certezas más que las verdades, acompañan al ensayo. De ahí que, por ejemplo, ensayistas hoy como William Ospina, como en América Latina Juan Villoro, por ejemplo, estén diciendo a veces hasta más en el terreno del ensayo que en sus propias ficciones o en su propia poesía, porque incorpora toda la faceta humana, no solamente creativa, sino también interpretativa, ¿no? ¿De dónde surge este interés por el ensayo y cuál ha sido el proceso de escritura de este texto? Hace mucho tiempo yo leí de Héctor Abad Faciolince una frase que me dejó conmocionado hace mucho tiempo, y es que intelectual es aquel que mira el mundo de manera problemática, y de igual manera el ensayista es aquel que está interesado en problematizar grandes conceptos humanos, ¿no? Sociales, políticos, históricos. El interés por el ensayo, en el caso del contexto académico en donde me desenvuelvo, surge, digamos, de la profunda ausencia que había frente a una preocupación por el género. Nosotros en Colombia, como estudiosos de la literatura, siempre nos vemos la obligación de hablar de novela y poesía, escasamente teatro, mucho menos de ensayo. Entonces arrancó un poco en una investigación que inicié hace ya más de 10 años, cuando era estudiante de literatura, alrededor de, bueno, si existe el ensayo, ¿por qué no nos preocupamos por estudiarlo?
¿Cuáles son los temas más recurrentes que se pueden encontrar en los ensayos colombianos? Pienso que un gran tema que incluso Sanín inaugura es el asunto de cómo nos vemos frente a América y frente a Europa. Yo no hablaría tanto de temas colombianos, hablaría más bien de cómo el ensayo latinoamericano ha fundado tres grandes, si se quiere, temas. El problema de la identidad es uno de ellos, ¿qué somos en América? Otro gran problema es la necesidad de diferenciarnos de Europa y de Estados Unidos. Ese tema lo tocó, por ejemplo, José Martí en un ensayo titulado Nuestra América, cuando hablaba de la yanquimanía de los latinoamericanos y cómo la criticaba. Hay otro tercer asunto que, digamos, hace que el ensayo sea una suerte de radiografía del siglo XX, es el asunto del hombre ante la técnica y la tecnología. Uno piensa, por ejemplo, en Ernesto Sábato, en Hombres y Engranajes, o también en El escritor y sus fantasmas. ¿Qué autores o qué ensayistas han influenciado su trabajo? Uno, cuando examina el ensayo, debe hablar no solo del precursor que es Montaigne, sino, por ejemplo, de ensayistas como Chesterton, inglés, de los mismos filósofos, como los existencialistas, que junto con otros filósofos en el siglo XX producen un fenómeno muy interesante en la filosofía, que es una suerte de literaturización de la filosofía. Y a su vez, novelistas como Ilan Kundera, el mismo Humberto Eco, empiezan a hacer el fenómeno o a desarrollar un fenómeno inverso, la filosofización de la literatura. De suerte pues que cuando uno piensa en el ensayo no piensa solamente que va a leer ensayo en el ensayo mismo, sino que uno encuentra novelas y novelistas que tienden también a incorporar el ensayo en sus novelas. De ahí que también novelistas como Vargas Llosa, como Carlos Fuentes,